porque todavía estamos un poco con el pesar, ¿no?, de una semana, probablemente para muchos de ustedes intensa. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos de pie una vez, hermanos. Luego sí ya se va a sentar, pero póngase de pie, por favor. Y dale un fuerte abrazo a tu hermano que tengas más cerca. Uno solo. Y bendígalo, te bendigo, dígame el Señor. No estés cansado, no te duermas. Yo sé que da ganas a veces, dile. Yo también soy de carne y hueso, dile. Muy bien. Ahí puestos de pie también, le voy a pedir que pueda abrir su Biblia. Y pueda abrirla en el pasaje que nos va a, en este tiempo, tocar meditar, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Así que abra su Biblia ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ¿no? Parte lo miramos ya la semana pasada y hoy básicamente no vamos a terminar este versículo. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dios Santo, gracias por esta noche que nos regalas, preciosa noche, hermosa noche, Señor, y porque ahora nos concedes la dicha, Señor, en este espacio, de manera especial apartamos cada miércoles, nos concedes la dicha ahora, Señor, de poder venir a tu palabra. Dios, háblanos por medio de ella. Dios, te lo rogamos, que sea ella iluminando, Señor, nuestro entendimiento y moviendo, Señor, nuestros corazones a la corrección de cosas que seguramente a veces hacemos mal, al fortalecimiento de otras que probablemente estemos haciendo bien, pero sobre todo, Señor, al entender que no hay área en nuestras vidas que sea ajena a tu voluntad, que no hay aspecto en nuestros corazones, Señor, que realmente tú no tengas dominio o que no estén bajo el control soberano de tu mano. Así que, Señor, ayúdanos y te entregamos este tiempo delante de ti. Oramos así, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, y tomar asiento ahora, ¿no? Venga la orilla. Bueno, en el capítulo 4, ¿no?, de Primera de Tesalonicenses, habíamos ingresado en la primera sección del mismo, que comprende, ¿no?, Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 11. Habíamos ingresado, ¿no?, a la observación, a la contemplación del cuarto llamado que hace Pablo, la cuarta indicación, ¿no?, que el apóstol le entrega a la iglesia tesalónica, porque en estos versículos del 1 al 11 habíamos distinguido en esencia 4 llamados, 4 pedidos, y que habíamos tratado, ¿no?, en su momento también como 4 marcas que tienen ese llamado superior principal, que es a una vida de santidad, ¿no?, a una vida en santidad. Este cuarto llamado lo hemos titulado así: un corazón transformado trabaja con esfuerzo y honestidad. Un corazón transformado trabaja con esfuerzo y honestidad. En ese sentido, comienza el versículo 11 así: y que procuréis tener tranquilidad. Habíamos indicado, ¿no?, que el apóstol Pablo, antes de ingresar al llamado como tal, entrega este primer pedido, ¿no?, tener tranquilidad. La palabra ahí es jesuchazo, lo dije la semana anterior, jesuchazo, que literalmente significaba estar callado o mantenerse en silencio. Eso significaba jesuchazo, pero que transmitía la idea de un estado de quietud, de un estado de reposo, e incluso, ¿no?, podía ser entendido como un estado de descanso. Así que ese es el pedido. Pablo les dice:
Procuren mantenerse en tranquilidad, estén tranquilos. Obviamente eso nos da a entender que la iglesia no estaba viviendo muy tranquilo, que digamos, que había cierta situación de intranquilidad en la mente y en el corazón de los hermanos de Tesalónica. Y esta intranquilidad era pues básicamente la inquietud que varios de ellos tenían frente a la venida del Señor. Esta es una de las doctrinas, ¿no?, que luego Pablo va a empezar a desarrollar, que de alguna otra manera no habían entendido bien los tesalonicenses y que de alguna otra manera estaba cargando sus corazones y les había quitado un poco esto, les había quitado la tranquilidad, ¿no? El no entender si el Señor ya había venido, el no comprender si viniendo ellos se habían quedado, ¿no? Eso cargaba bastante sus corazones. Así que Pablo les dice, no, mantengan su corazón tranquilo. Y esto nos había dado pie, pues hermanos, para recordar, ¿no?, que ciertamente uno de los llamados del Señor y uno de los distintivos de todo creyente siempre va a ser ese vivir con tranquilidad. En medio de las dificultades, del dolor, la ansiedad, las preocupaciones, las mil cosas, ¿no?, que hay que hacer, el creyente debe tener tranquilidad. El creyente debe de tener su corazón en reposo. Ahí en Isaías, ¿no?, este pasaje hermoso que leímos la semana pasada, en Isaías capítulo 30, ¿no?, Isaías 30, 15, el profeta Isaías escribe y dice, ¿no?, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. Dios siempre va a querer tenernos así, ¿no? En descanso, en reposo, en quietud y en confianza. Siempre va a ser ese el anhelo de Dios para nuestros corazones. Así que Pablo le dice a estos hermanos, tranquilos, no se desesperen, no se inquieten, no se aflijan, ¿no? Tranquilos, tengan su corazón tranquilo, ¿no?, delante del Señor. Ahora, entrando al pasaje que nos toca, ¿no?, en este tiempo, este llamado de tranquilidad estaba dirigido, ¿no?, a las preocupaciones que ellos tenían frente a la segunda venida del Señor, y Pablo menciona eso, pero a la vez Pablo usa eso, ¿no?, con el propósito de dar cimiento a lo siguiente que señala el pasaje. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad, y agrega, y ocupados en vuestros negocios. Con lo que Pablo nos da a entender que esta situación, ¿no?, de sus mentes un poco movidas, agitadas, había producido, había afectado el modo en el que los hermanos de Tesalónica venían viviendo, ¿no?, sus vidas. O sea que esta preocupación había alterado el orden correcto, el desenvolvimiento correcto de sus vidas. Interesante, hermanos, ¿no? Porque sí, cuando uno está intranquilo, se altera directa e inmediatamente nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos, el cómo vivimos delante del Señor. Uno debe de entender aquí que lo que estaba pasando en Tesalónica era que habían dado tanta importancia, ¿no?, este asunto escatológico de la segunda venida del Señor, que lo habían convertido en una especie de evento sensacionalista, ¿no?, que todo el mundo hablaba de eso y que estaban fascinados con ese suceso y que esto les había traído inquietud, y que la inquietud en la que habían caído los había desordenado, ¿no?, en su forma de vivir. Muy interesante, hermanos, ¿no?, muy interesante. Y eso me hacía pensar, ¿no?, un poco, seguramente alguno de ustedes ha visto alguna de estas películas, ¿no?, del fin del mundo, ¿no?, y está la gente tranquila y trabajando y comiendo, y luego aparece la noticia, ¿no?, un meteoro va a caer en la tierra, ¿no?, un meteoro inmenso, no se puede hacer nada, ¿no? ¿Y cómo reacciona la gente, hermanos? Desesperados, ¿no? Y se altera la vida de todas las personas que toman conocimiento de este suceso. Algo así estaba pasando en Tesalónica. Realmente los había alterado el mirar este suceso, su perspectiva, ¿no?, frente a este suceso.
la gente, parte de la congregación de esta iglesia, estaba tan entretenida en ello, tan cargada por ello, que simplemente habían descuidado las demás cosas que tenían que hacer. Habían descuidado aquellas labores, roles, que en esencia pues eran parte de sus obligaciones. Y por eso Pablo utiliza esa palabra, ¿no? Cuando él dice ocupados de vuestros negocios, Pablo utiliza la palabra idios, en el griego, idios, que se traducía lo suyo propio, idios, que se traducía lo que es de uno. Así se traducía idios, interesante, ¿no? Lo suyo propio, idios, lo que es de uno. Por eso cuando Pablo dice ocúpense en sus negocios, es una traducción elegante, ¿no? Pablo está diciéndoles, ocúpense de lo que ustedes tienen que hacer. Ocúpense de sus labores. Ocúpense de aquellas ocupaciones, valga la redundancia, que son propias de ustedes, necesarias para ustedes, importantes en la vida de ustedes. Realmente ocúpense de lo que tienen que hacer, de lo suyo, de lo que es de ustedes. Pero no solo tiene esa connotación esta frase, hermanos, ¿no? Sino que también ocuparse en lo suyo, ocuparse en los negocios, era muy usado en el ámbito secular de Pablo para transmitir la idea de pedirle a alguien que no se metiera en los asuntos de los demás, porque está muy ligado a eso, ¿no? Es decir, la inquietud de sus mentes había hecho que descuidaran sus propios asuntos y que empezaran a meterse, ¿no?, en los asuntos de los demás. Y luego vamos a ver en breve un poco más de esto. Pablo les dice esto, o sea, realmente no descuiden lo que tienen que hacer, no descuiden las labores que tienen que realizar. Los hermanos de Tesalónica estaban descuidando varios aspectos de sus vidas, pero había uno que es el que más estaban descuidando, ¿no?, y el que a Pablo más le importa, el aspecto laboral. Y por eso miren el versículo 11, cómo construye Pablo, interesante, ¿no? Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios, ¿y qué dice luego? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué nos está diciendo Pablo, hermanos? Que la intranquilidad a la que se habían entregado varios de los hermanos de Tesalónica había encontrado como su principal aspecto de afectación su rol de trabajadores. Habían descuidado sus trabajos, hermanos. Y como le dije un par de semanas, era cual si entre ellos hubiera instaurado, ¿no?, el sentir de, hermanos, ¿no?, el Señor ya viene, el Señor ya viene, ya vuelve, ¿no? Y nos dice, pues la Escritura nos dice Pablo que va a ser pues pronto, ¿no?, que viene ya llega, hermanos. Así que ¿para qué vamos a seguir afanándonos en las cosas de este mundo, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir afanándonos en ganar dinero si todo este mundo ya va a desaparecer? ¿Para qué nos vamos a seguir afanando en obtener recursos si realmente todo esto va a dejar de ser, ¿no? Hermanos, ¿para qué vamos a seguir trabajando? Mejor nos sentamos y esperamos que el Señor venga. Ya viene. Eso había pasado con los hermanos de Tesalónica. Habían descuidado su trabajo, inquietados en su corazón por querer entender y ver como inminente la segunda venida del Señor. Amén, hermanos, ¿se entiende? Ahora miren este pasaje paralelo a Segunda de Tesalonicenses, porque aquí vamos a ver un paralelo de cómo todo esto que les estoy diciendo tiene bastante relación y es en esencia pues muy profundo, ¿no?, lo que Pablo está exhortando aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? Amén. Porque oímos, dice, que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí no les dice Pablo, procuren estar tranquilos, ¿no? Sino que aquí Pablo habla de esa otra esquina, de la intranquilidad. Y el paralelo de una vida intranquila es una vida desordenada. Así que Pablo dice aquí, he oído que muchos de ustedes andan desordenadamente, o sea, no están ordenados, están con sus mentes no fijadas, con sus mentes no establecidas, sino intranquilas, porque en la intranquilidad ahí toma lugar el desorden. ¿Y qué traía o qué consecuencia estaba trayendo esta vida desordenada? Uno, ¿qué dice? Están andando desordenadamente. Uno, ¿qué dice? No trabajaban. O sea, este desorden en sus mentes, que se había transmitido a un desorden en sus vidas, reitero, por este conflicto, ver como inminente, no comprender, afanarse en exceso por la venida del Señor, los había movido a ya no trabajar, hermanos. Así que ya no estaban ellos trabajando. Consecuencia primera. Pero la segunda consecuencia, ¿cuál es? Dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Es decir, que no solo no trabajaban, sino que estaban andando de metiches, ¿no? Estaban metiéndose en la vida de los demás, ¿no? Eso es interesante, hermanos, ¿no? Porque nos está mostrando que realmente una vida en la que no hay un orden correcto y una vida en la que no hay un trabajo, ¿no?, estructurado y formal, yo vamos a hablar un poco de eso, realmente es una vida muy tentada a entregarse a eso, hermanos, ¿no? A una vida de murmuración, ¿no? A una vida de chismosería. Filón, historiador, ¿no?, en los tiempos de Pablo, él escribe lo siguiente. Él no era creyente, ¿no? Pero él escribe lo siguiente en uno de sus escritos. Dice, pero el hombre inútil pasa sus días metiéndose donde no debe, andando en la ágora, en teatros, en tribunales, en el concilio, en las asambleas, en reuniones, en consultas, suelta su lengua sin moderación, sin cesar y sin propósito, trae caos y confusión a todo, mezclando lo verdadero con lo falso, lo dicho con lo no dicho, lo público con lo privado, lo profano con lo sagrado, lo serio con lo ridículo, no habiendo aprendido a estar quieto, que en su debido tiempo es lo ideal. Interesante, hermanos. Aquí está hablando de un hombre que no hace nada, ¿no? Y que para todo el día de aquí, para allá, para allá, para allá, ¿haciendo qué? Metiéndose en lo que no debe. Interesante, hermanos, ¿eh? Miren cómo un asunto que pudiera parecer pues tan inocente, ¿no? Los hermanos de Tesalónica ya no hacen nada, están esperando al Señor, han dejado de trabajar. Uno mira y dice, wow, ¿no?, qué interesante, qué risible incluso los hermanos, ¿no?, que estén haciendo algo así. Pero eso no era nada ligero, hermanos, porque esa intranquilidad respecto a la venida del Señor había tenido la consecuencia de descuidar sus vidas de trabajo, y ese descuidar sus vidas de trabajo, sus ocupaciones, los había convertido pues en personas que estaban trayendo daño espiritual, ¿no?, que se estaban metiendo en la vida de otras personas, de otros hermanos, y que esto no lo hacían pues bajo ningún propósito espiritual. La Biblia, por eso, hermanos, se opone con intensidad a una vida desocupada o pasiva. Ciertamente, hermanos, una vida libre de ocupaciones, con espacios de tiempo demasiado amplios, sin cosas establecidas que hacer, es algo que el Señor no recomienda, no permite, no considera correcto, hermanos. Amén. Porque en ese espacio de extrema pasividad, usted no haciendo nada, no en concreto, es un espacio que da lugar a muchos pecados, hermanos, muchos pecados horrorosos, ¿no?
como David, que se quedó a dormir ese día cuando debía de haber estado en medio de la batalla, y el pecado sexual entró por sus ojos y destrozó su familia, hermanos, ¿no? Porque el Señor, por culpa de lo que él hizo, y Absalón y Tamar, quienes nacen, ¿no? y Salomón, quien nace, ¿no?, de esta mujer directamente, o sea, fue pues el desencadenamiento de una historia dolorosa, hermanos, ¿no? Usted conoce la historia: Amnón violando a Tamar y Absalón, ¿no?, vengando y rebelándose contra David, y luego lo que ocurrió con Salomón y los hijos de él, y el reino dividiéndose. O sea, todo eso nació en David, que un día no quiso ir a trabajar, porque su trabajo era estar delante de su ejército, ¿no?, comandando. Desde pecados horrorosos como ese, hasta pecados que uno puede decir no tan horrorosos, pero que realmente traen daño al corazón, como era esto. No trabajaban y andaban metiéndose, ¿no?, en la vida de los demás, y esto no con un corazón correcto. Quisiera plantear esto de otra manera. Si uno mira el pedido anterior, y es Pablo diciéndonos: tranquilos, procuren paz y tranquilidad en su corazón. Bueno, no podemos mirar nosotros ese pedido como la excusa para entregarnos a la desidia y a la flojera, ¿no? O sea, Dios me pide estar tranquilo. Bueno, pastor, yo estoy tranquilo cuando no hago nada, ¿no? Ahí mi corazón está tranquilo. Y el Señor nunca relaciona estas cosas, hermanos. Parecía extraño, ¿no? Tranquilo, vacaciones. Y en las vacaciones uno realmente está tranquilo, ahí no hace nada, ¿no? Y realmente el Señor no relaciona eso aquí. Y es muy interesante, porque el Señor nos está diciendo aquí que el antídoto para una vida de intranquilidad, imagine lo extraño que parece esto, ¿no? Que el antídoto para una vida de intranquilidad, que el antídoto para una vida de un creyente que no quiere ser flojo y metiche, es uno solo, hermanos: el creyente debe de trabajar. Amén. Y con los varones estamos ingresando a eso, ¿no? ¿Qué nos hace hombre? Uno de los aspectos troncales que hace de un varón es trabajar, hermanos. Y puso Dios a Adán en el huerto, dice, y lo mandó a ¿qué? A dormir. Adán, duerme, y va a caer la manzana en tu pecho, y vas a moverla a tu boca y vas a comer y no vas a hacer nada. No, hermanos. Dios puso a Adán en el huerto, y ¿qué le mandó a hacer? Labrar la tierra. Y cuando lo vio un poco flojo, ¿qué le mandó a hacer? A poner nombre a todos los animales. Pues realmente Adán tenía trabajo, y arduo trabajo, y no tenía quien mantener, hermanos, ¿ah? Ojo con eso. No estaba todavía Eva, pero ya tenía trabajo, porque el trabajo es un distintivo esencial de todo varón. Y ahora vemos que es una responsabilidad de vida de todo creyente. Así que Pablo nos dice: procuren estar tranquilos. Amén, Pablo, precioso. Y luego nos dice: y para ello trabajan. Y parece extraño, hermanos, ¿no? Como más bien cuando trabajo no tengo tranquilidad, Señor. Y no es así. Trabajar es un mandato imperante para todo creyente. Mire 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Pablo describe a los hermanos de Tesalónica y les dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Qué fuerte, hermanos, ¿no? ¿Ya no quieres trabajar? ¿No quieres trabajar? Bueno, no comas. Con lo cual nos da a entender que el trabajo para el creyente siempre será sinónimo de sustento. Si yo no trabajo, yo no merezco comer. El trabajo en la vida de un cristiano no es una opción, no es algo facultativo. El trabajo en la vida del creyente no es algo que deba de mirar, ¿no?, como circunstancial o accidental, sino que
en todo momento debe de ser el trabajo en la vida del creyente una obligación. Una obligación. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Pablo aquí en 1 Tesalonicenses, ¿no?, les está diciendo y que trabajen con sus propias manos, ¿no? Y esa es una expresión importante de apreciar, porque yo le había mencionado alguna vez en esta carta también que trabajar con sus propias manos en los tiempos de Pablo era sinónimo de trabajar en aquellos trabajos que únicamente ejercían las personas de más bajo nivel social. O sea, los grandes señores y los grandes terratenientes, ¿no? Grandes señores, ¿no?, de la corte, ellos no trabajaban con sus manos. Eso lo hacían los esclavos, ¿no? Y Pablo dice aquí que cada uno trabaje con sus propias manos. Y uno puede decir: Pablo, entonces me estás pidiendo que mi trabajo sea algo pues realmente aplastante o hasta denigrante. Y no, el punto aquí, cuando Pablo dice que cada uno trabaje con sus propias manos, es mostrar pues que no importa, hermanos, ¿no?, la pompa del trabajo. O sea, que no pensemos que el trabajo que Dios mira y valora es únicamente ese trabajo pues importante y sobresaliente, y que por eso nos manda a trabajar con nuestras propias manos, ¿no?, en el sentido de humillarnos o de buscar bajarnos nuestra condición laboral delante de Él, no buscar la excelencia, sino buscar los trabajos más aplastantes. No, el sentido es que sin importar el trabajo que realicemos, que no importa, que aún sea el trabajar con nuestras propias manos, en los trabajos más pequeños que pudiéramos nosotros considerar, lo que importa al final del día es que sencillamente usted y yo trabajemos, que usted y yo no estemos desocupados, que usted y yo no tengamos espacios de ocio extremadamente amplios, porque en ellos realmente nuestro corazón puede caer en terribles conductas de impiedad, ¿no?, en terribles actos de pecado. Pablo termina diciéndonos, versículo 11, de la manera que os hemos mandado. Con lo cual nos recuerda que Pablo era un ejemplo viviente de esto, ¿no? Era un hombre que trabajaba, era un hombre que trabajaba de manera esforzada, ¿no? Él copiaba, ¿no?, utiliza como término, trabajaba pues de manera ardua. ¿Qué vemos entonces aquí, hermanos? Bueno, podemos apreciar en ese sentido que el trabajo siempre será una bendición para la vida del creyente, y que en este propósito de santificación, porque no se olviden, versículos 2 y 3, Pablo nos dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que esa santificación siempre implicará la santificación de mi vida laboral, que ser santo siempre tendrá que estar reflejado también en mi forma de trabajar, en mi esfuerzo al trabajar, en mi manera de trabajar, en mi trabajar con esmero delante del Señor. Y Pablo nos dice aquí, procuren estar tranquilos. Y Pablo, ¿cómo hago eso? Uno, ocúpate en lo que tienes que hacer. ¿Y en qué me ocupo, Pablo? Bueno, principalmente en esto, ¿no?, en trabajar. De manera que Dios relaciona en ese sentido, hermanos, ¿no?, que si yo quiero estar tranquilo y tener mi vida ordenada, yo tengo que trabajar. Cuando yo no trabajo, hermanos, mi mente va a estar intranquila y mi vida se va a desordenar. Miren, hermanos, ¿no?, lo extraño, porque uno pudiera decir que cuando yo no haga nada, yo voy a estar tranquilo. No, hermanos, cuando uno no hace nada, se convierte en presa fácil de Satanás. Y Satanás va a tomar lugar de nuestra ociosidad y nuestra pereza, y va a buscar pues realmente destruirnos, y va a buscar realmente
aplastarnos, ¿no? Y es algo que tenemos que cuidar en nuestras vidas. El trabajo, hermanos, puede desarrollarse de muchas maneras. Por eso Pablo dice, trabajo con nuestras propias manos, haciendo una extensión de que realmente incluso eso que era denigrante para ellos, era honroso delante del Señor, porque Dios mira con honra el trabajo y puede desarrollarse de diversas maneras en diferentes etapas de nuestras vidas, hermanos. Estamos los esposos, que estamos llamados, ¿no?, por lo general, a trabajar fuera de casa, ¿no?, en el ideal de Dios. Pero está la esposa también, ¿no?, que tiene ese llamado maravilloso de trabajar en su ideal, en el ideal de Dios, dentro de casa, ¿no? Y seguramente usted se acuerda, hermana, ¿no?, cuando miramos ahí en Tito, que la memoria no me falla, allí en Tito, ¿no?, capítulo 2, en el versículo 4, ¿no?, le dice Pablo, ¿no?, a las mujeres ancianas, versículo 4, ¿no?, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, y luego dice, cuidadosas, ¿no?, de su casa. Y la palabra cuidadosa ahí tenía esa acepción, hermanos, ¿no?, de trabajar, de servir, de atender a la casa, ¿no? Obviamente, hermanos, yo digo esto en un auditorio secular en estos días y me sacan a patadas, se me hacen un reel, ¿no?, me vuelven un meme, hermanos, ¿no? Porque esto es, uno mira eso y es aterrador al oído del movimiento feminista actual, ¿no? Pero para Dios, hermanas, su trabajo por excelencia es el que se hace dentro de casa. O sea, Dios considera eso un trabajo, hermanos. Y el trabajo que por excelencia una mujer está llamada a realizar, ¿no? Otra cosa es que les guste, hermanos, ¿no? Otra cosa es eso, ¿no? Pero Dios lo mira de esa manera. Igual a los varones, no salir afuera es pesado, ¿no? Ustedes podrían pensar en el trabajo, ¿cuál es el mejor trabajo que hay? El más chévere. Ser pastor, dice Claudio, leyendo la Biblia, tratando con los hermanos que son puro amor, dulces, ¿no?, que les regalan sus relojes, su cumpleaños, y todo es bueno, ¿no? Y no, hermanos, realmente no. Y usted sabe que no es así, que es parte del ministerio, ¿no?, que es la parte pesada tal vez del ministerio. Y realmente tal vez no tiene mucha inclinación a su corazón a eso, ¿no? O sea, nos es pesado, hermanos. De la misma manera, ¿no?, usted trabaja en el hogar y probablemente muchas veces no va a ver eso con mucho agrado en su corazón. Y reitero, ¿no?, por las influencias modernas, ¿no?, de los movimientos modernos de este tiempo, incluso ya ni se considera un trabajo que traiga honra, ¿no?, ese trabajo que la mujer realiza dentro de casa. Pero usted tranquilo, que no le interesa, ¿no?, lo que dice la gente. A usted le interesa lo que el Señor dice, ¿no?, lo que el Señor piensa. Eso es lo que nos importa a los creyentes, hermanos, ¿no? Así que, interesante. Ahora los hijos, ¿no? Los hijos de 5, 6, 7 años, ellos también trabajan, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de ellos? No lo van a sacar afuera, ¿no?, a vender chupete en la esquina. A un niño de 4 o 5 años, en el contexto en el que vives, es realmente muy peligroso, ¿no?, casi hasta insensato podría ser en determinadas cosas. Pero ¿qué trabaja un hijo, no? O sea, ¿qué le pide a Dios a un hijo? Que honre a sus padres, que los obedezca en todo. Así que básicamente el trabajo del niño es su obediencia, ¿no? O sea, eso es lo que Dios le exige. Así que el niño trabaja en la medida que usted le entrega preceptos a obedecer. O sea, si un niño se hace ocioso es porque sencillamente usted no le está pidiendo nada en obediencia, ¿no? Si un joven se hace ocioso es porque usted no está entregándole a su corazón requerimientos de formación. Usted quiere que se forme académicamente. Así que el que estudie se convierte en ese espacio, en su trabajo, porque su trabajo es obedecer. Y si tu precepto es estudia, fórmate, su trabajo será eso. Pero si usted se contenta solo con eso, hermana, es peligroso, porque el solo estudiar, salvo momentos determinados, tiene o deja varios espacios libres, hermanos, y esos usted los tiene que ocupar, porque recuerde, el trabajo de su hijo es obedecerle a usted.
Así que usted en algún momento podría determinar, y yo recomiendo eso, principalmente con los varones: hijo, estas vacaciones vas a ayudar aquí o trabajar aquí o hacer esto o realizar tal labor, ¿no? Hijo, te veo muy desocupado, ¿no? Te veo muy relajado, hijo. Sí, papá, gracias, ¿no? Por esa vida que me das. No, nada que gracias, ¿no? Gracias, papi, por ese trabajo espectacular que tienes, ¿no? Que no nos falta nada, ¿no? No, hermanos, ¿no? Hijo, vas a empezar a hacer esto, ¿no? Hijo, te invito a hacer esto. O sea, hermanos, está entendiendo, ¿no? Un hijo ocioso, un niño ocioso es responsabilidad directa del padre, porque su trabajo es honrarte y obedecerte. O sea que tú determinas lo que va a ser honrado y lo que te va a obedecer. Así que no importa la edad que tengamos, que en el espacio donde nos encontremos, uno siempre tiene que trabajar, hermanos. Y el trabajar nos va a hacer merecedor del pan que llevemos a nuestra boca, y Dios nos garantiza que el trabajar va a mantener nuestras vidas ordenadas. Y una vida ordenada siempre tendrá en el centro un corazón tranquilo. Una vida ordenada siempre traerá un corazón tranquilo. Satanás detesta eso. A Satanás le gusta que estemos ociosos, que seamos perezosos, ¿no? Que dormamos a las 8 y levantemos a las 9, ¿no? De la mañana, 11 horas, 12 horas. Eso le encanta a Satanás, hermanos. Pero eso siempre traerá pesar y destrucción. La pereza, hermanos, siempre va a traer destrucción, pesar, dolor, tristeza, aflicción. Amén, hermana. Si usted tiene 3 horas para ver novelas, no sé si tiene que preocupar. Algo está pasando ahí, hermano. Para ver su serie, ¿no? Para tejer, ¿no? 5 horas. Algo está pasando ahí. Algo se tiene que reestructurar, ¿no? Eso se convierte en una lucha, tal vez cuando uno ya alcanza cierta edad, ¿no? Porque a esta edad, los que tenemos hijos pequeños, no hay tiempo ni para sentar a cerrar la hora, hermanos, ¿no? Es bien aplastante. No sé cómo harán los que tienen 4 o 5, una locura, hermanos, ¿no? Yo con 2 estoy curado. ¿Cómo harán? Pero cuando pasan los años y los hijos van creciendo y van desarrollando toda una vida ya de independencia, ahí uno tiene que reestructurar, reevaluar su tiempo y lo que hace con él, hermanos, ¿no? Para los que envían al colegio, ¿no? Cuando yo voy al colegio hay espacios, ¿no? ¿Qué hace uno con ese tiempo, ¿no? Hay que tener eso en el corazón. ¿Por qué? Reitero, en la pereza, en la ociosidad hay destrucción. Y termino con este pasaje. Me encantó este pasaje. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, ¿ve? Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, ¿no? Interesante, hermanos, ¿no? Tú miras ahí la gotera, ¿no? Y la esposa está goteando, te dice, ¿no? Está goteando, amor, ¿no? Ay, le dice, ¿no? Ya va a pasar, ¿no? Y llueve un par de meses, dice. Y luego la gotera se hace más grande y aparece otra gotera, y otra gotera, y otra gotera. Y no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, ¿no? Hace poco íbamos, ¿no? Con mi papá por esta zona de Huácar, ¿no? Y veíamos al costado de la carretera varias viviendas, ¿no? Abandonadas. Y mi papá me dijo que eso en algún tiempo estaban súper pobladas, ¿no? Al lado de la carretera, el camino a Huácar, ¿no? De Amo. Y me sorprendió, ¿no? Que estaban pues totalmente abandonadas, hermanos, ¿no? Estructuras de hasta 2 pisos, ¿no? En Tapián. Y uno miraba pues, ¿no? Sus techos. Y es lo primero que cae, hermanos, ¿no? Cuando uno los descuida, ¿no? El agua, el viento, si alguien no está sujetando, ¿no? Tapando los huequitos, se cae, se destroza, ¿no? Y cuando se cae el techo, hermanos, todo lo demás ya empieza sencillamente a desmoronarse, ¿no? Dios nos dice que la flojera hace eso, hermanos, ¿no? La flojera de las manos hace que la casa
tiemble, ¿no? Y que con el tiempo se destruya. Eso ocurre en el corazón del ocioso, en el corazón del que no hace nada, ¿no? Se descuida delante del Señor y empieza a ingresar a su alma, ¿no? Tentación de pecado. Y habiendo el pecado concebido, trae muerte, hermanos, ¿no? Y destrucción. Reitero, David ese día decidió quedarse a dormir un poquito más, nada más. Un poquito más dormiré hoy, ¿no? Después de todo, el ejército está cañón, estamos ganando todas las batallas. Ese Urias es un tigre, ¿no? Total, adelante. Vamos a dormir un poco más, ¿no? Y ese poco más de sueño, ¿no?, que quiso tener, hermanos, destruyó su hogar, ¿no? Destruyó su familia. ¿Amén? ¿Qué tiene que hacer? Trabaja. Mira que está su costado. Y dile, trabaja. Ay, yo hago 1000 cosas. Amén. Amén, hermanos. Si lo ves a tu hijo 2, 3 horas sentado frente al televisor, algo estás haciendo mal. Amén, hermanas. O sea, algo estamos haciendo mal. Si le ves a tu hijo dormir hasta las 8, 9 de la mañana, o sea, algo se está haciendo mal, hermanos, ¿no? Algo no se está ordenando bien, ¿no? Esposos, ¿no? Esposas, si lo ves a tu esposo realmente tan relajado, ¿no? Y que quiere tener un día para él, ¿no? Eso vas a tener en el cielo, ¿no? En el cielo no vas a tener tu día, ¿no? Aquí en la tierra hay trabajo, hermanos. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Una marca de un corazón convertido realmente, ¿no? Y que se santifica será siempre eso, ¿no? Trabajo. Así que, como el pastor Beltrán siempre decía, ¿no? Y a mí me encantaba, él decía, Dios nunca va a llamar a un ocioso, al ministerio o a servirle, ¿no? Dios siempre va a llamar a aquel que está aplastado por las cosas que tiene que hacer, y le va a pedir que en medio de todo eso que tiene que hacer, le dé un espacio de honra a él, ¿no? Y yo sé que es así. Yo sé que es así. Dios Santo, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia y por tu palabra, Señor. Y realmente, Señor, si alguno de nosotros tiene que pedirte perdón, este sea el tiempo, Señor. Porque tal vez hemos estado entregándonos, Señor, a la flojera, a la ociosidad. Porque tal vez hemos pensado, Señor, que realmente vivir bien es vivir sin hacer nada. Y que, como estaba ocurriendo con los tesalonicenses, Señor, por un motivo bueno que era esperar, te habían dejado de trabajar, Señor. Y eso no es bueno, nunca será bueno, Dios. Porque eso da lugar a otras actitudes. Porque eso puede dar lugar a terribles pecados en nuestras vidas, Señor. Así que Dios, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a siempre mantener nuestra mente ocupada y nuestras manos laborando y nuestra espalda, Señor, dolorida por el trabajo que hemos realizado. Y que contrario a lo que pudiera pensar, Señor, este mundo, ahí, Señor, nuestro corazón tendrá paz, porque estará feliz de obedecerte y de vivir vidas, Señor, realmente consagradas a ti, y por vivir vidas que realmente te dan la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias te damos. Lo damos así en tu nombre bendito, Señor Jesucristo. Amén. 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 Nos vamos a poner de pie. Y vamos